Listo. Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta parte del diplomado del bien ser. Estamos nosotros transitando en el módulo 2 y les genero un contexto del diplomado del bien ser. Es un programa diseñado para que a lo largo de 9 meses pudiéramos lograr desarrollar primero el entendimiento de la estructura de la construcción de las creencias, que finalmente son las que gobiernan en nuestra vida. Todo lo que creemos que es correcto, que es incorrecto, que es bueno o malo, define mucho de lo que nosotros al final vamos decidiendo y optando en la vida. Entonces, la primera parte, los 3 primeros módulos están diseñados para entender cómo es que se construyeron las creencias. Este es el módulo 2 y hay una parte que vamos a compartir de esto. El diplomado va a avanzar hacia el entendimiento de la construcción de hábitos y el entendimiento de las emociones para poder revolucionar cambios en nuestra vida, y la última es tomar recursos. Así está diseñado este gran proceso, y dentro de esta parte, el día de hoy, de este módulo 2, vamos durante aproximadamente una hora, hora y media, a conversar sobre una parte que es un análisis histórico sobre la pérdida de la conciencia. Es un análisis histórico que hice para poder entender cómo es que perdimos la capacidad de pensar de manera autónoma. Cómo es que a lo largo de sucesos históricos nos fue marcando la vida, y estos eventos que marcaron la vida, pues nos dejaron de alguna manera limitados a nivel creencia de todo el potencial que somos y pudiéramos manifestar. Entonces, a lo largo de esto voy a estar exponiendo una serie de eventos históricos y reflexiones alrededor de esto, a lo cual dejo súper abierto la posibilidad de que cuando tengan curiosidad o ganas de hacer una pregunta en particular, no se limiten. Pues hay maneras en que me alzan la mano y me preguntan. Si conozco la respuesta, con mucho gusto; si no, pues les voy a decir que no me la sé. Entonces, la verdad, no me siento muy como apenado por no sabérmela toda. Entonces, estoy bastante relajado con mi ignorancia y con mi conocimiento. Entonces, voy a empezar a construir, y quiero dejar esto que van a ver es un análisis más histórico. Es un análisis que no voy a hacerlo desde una perspectiva ni filosófica ni religiosa. Es decir, no hablaré a favor de nada, solamente desde un análisis histórico. Eh, Posiblemente algún sistema de creencias que pudieran tener puede ser raspado, pero no fui yo. Pues yo no lo hice, lo hicieron los de antes. Entonces, ¿yo qué culpa? Pues ¿para qué la hacen, no? Entonces, si alguno dice: ¿cómo? Si yo quiero tanto esta cosa que he pensado. No, pues síganla queriendo, nada más que van a conocer otras cosas que no habían conocido, y está bueno que sigan amando a pesar de la imperfección. Eh, entonces, bueno, a partir de esto, entonces voy a empezar a construir el análisis histórico. Entonces voy a usar como recurso una, una presentación, y esta presentación, que corresponde al módulo 2 titulado La Epifanía del Bien Ser, eh, sirve para, en el caso de quienes están estudiando el diplomado, para que puedan entender por qué se llama bien ser y no bienestar. Porque esto es un programa que no tiene un carisma motivacional ni sectario, sino de construcción de conciencia. Entonces, comencemos entonces con un momento histórico, y lo voy a ir separando por momentos históricos. El primer momento histórico con el cual nosotros vamos a tomarlo es este movimiento histórico en el cual se concebía al mundo donde la Tierra era el centro del universo. ¿Cuándo inicia, como dato interesante, cuándo inicia la idea de que nace como la cultura?
Con el nacimiento de la escritura, en el año 3500 antes de Cristo, con el nacimiento de la escritura es cuando se concibe que el mundo inició. Una vez que se inician estos códigos, es cuando, y esto no significa que la época prehistórica no está concebida, solamente como en qué momento como el ser humano como ser humano es concebido como aquí inicia el primer ser pensante. Es con el nacimiento de la escritura. Ese es el evento que marca el punto central. Conforme vamos avanzando, entonces inician los primeros movimientos en donde una primera característica es el movimiento de la Tierra descrita como el centro del universo. Y entonces, al ser la Tierra el centro del universo, coloca al ser humano como el ser más importante a nivel universal, porque esa era la concepción. Todos los cuerpos celestiales estaban alrededor de lo más importante que era la Tierra, y el entendimiento que en ese momento se tenía de que todos los cuerpos celestes tenían una trayectoria circular, va marcando esto que se conoce como el modelo terracéntrico. El modelo terracéntrico entonces es lo que describe, y habría que pensar en este análisis histórico cómo afecta antropológicamente y psicológicamente un modelo terracéntrico. Y cuando tenemos nosotros un modelo terracéntrico, la afectación es que los líderes que en ese momento existían eran concebidos como dioses. Y entonces podemos asociar culturas como egipcio, las egipcias o cualquier otra cultura asociada en donde sus líderes eran divinos, eran por mandatos divinos. Y entonces, ¿por qué? Porque era el centro del universo y los líderes eran dioses. Entonces, estos líderes en un modelo terracéntrico, me parece que aquí no necesariamente se exacerba el tema del ego. El ego es una construcción mucho más moderna, pero aquí lo que sí es se consolida la idea de la divinidad encarnada desde un modelo de mandato, un modelo jerárquico, un modelo terracéntrico. Entonces, ¿quién como yo? Y entonces tenemos a egipcios, mesopotamios, fenicios, persas, los indios, los mismos mayas. Entonces tenemos cómo están personificados todas estas culturas en donde sus líderes es Dios encarnado. Este modelo terracéntrico, eso es lo que produce un modelo en donde todo gira alrededor de la conexión con la divinidad representada. Sabemos por el movimiento y la evolución histórica que este modelo fue revolucionado y vamos avanzando a lo largo de la historia, y algo que hace que la historia tenga como un nivel de expansión es el comercio. De hecho, los modelos económicos inciden en los modelos psicológicos de manera radical, porque quiénes eran los personajes también en este modelo, en esta expansión de estos modelos, cuando trascendemos el modelo terracéntrico y entramos en una diferente etapa de la humanidad, los comerciantes eran los más importantes. Y entonces los fenicios adquieren una relevancia importante porque ellos son tanto los exploradores del mundo como los que tenían el dinero más importante. Y entonces podemos entender algo que no ha cambiado mucho. Los dueños del capital se llevan re bien con los dueños de la divinidad. Parece que no hemos evolucionado mucho, pero vayan a cualquier zócalo de una ciudad latinoamericana y van a ver a los poderes en armonía. O bueno, no sé si en armonía, pero por lo menos ahí cerquita. El poder de la tradición religiosa y el poder político. Ya no tan divinos, pero políticos y religiosos. Y entonces, esto también tiene mucho que decir porque no hemos evolucionado los modelos, porque los dueños de capital inciden en ese tercer poder religioso, político y comercial, sigue representado solamente
que pues no están en los zócalos o en los centros de las ciudades, pero están inmersos en las decisiones que se toman. Este proceso que va avanzando y va revolucionando nos deja a nosotros un personaje que todos conocemos, que es Jesús. Y Jesús lo que hace es una revolución en el modelo de pensar y sentir y conectarte. Eh, y cuando hablamos de Jesús, sabemos que él fue judío, sabemos que no fue católico, que no fue cristiano, que no fue musulmán y que también su propósito no era generar una religión. Su propósito era generar una nueva conexión con la divinidad. Y el mensaje central que él entrega es amor. Es un mensaje amoroso. Ese es el core de su mensaje. Es Dios es amor. Y tú eres hijo de Dios. Es decir, nos humaniza. Y no tenía en su plan estratégico y no hay evidencia de que tuviera un balance scorecard o un plan estratégico con indicadores y KPIs que se pudieran encontrar en ningún vestigio, en donde dijera plan estratégico, los voy a convencer para que después hagamos una institución y después les cobremos una lanita para poder ganar y tener entonces mucha lana. No, no hay vestigios de eso. Entonces, se sospecha que fue una buena persona y que después, bueno, ya hicieron business. Pero bueno, el asunto es que gracias a esa revolución rompe un modelo que en esencia hace la diferencia entre lo que es conocido como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y qué característica tiene el Antiguo Testamento? Que esa divinidad necesita que tú, ser humano, entregues un tributo y un reconocimiento y un algo, porque yo, Dios, ando un poquito inseguro, no he ido a terapia y entonces sí necesito que me reconozcas. Entonces sí necesito que por favor pues me entregues un corderito, pues una gallinita si estás muy fregado, pero pues sí entrégame algo, ¿no? O sea, así como que pues nomás como que no, como no he ido a terapia, mi inseguridad me dice, no, sí necesito que me reconozcan y me den un buen reconocimiento y aprecio. Eh, y entonces llega Jesús y dice, hey, él nos ama, aun cuando no tienes gallinas ni cordero, con que compartas unos nopales está bueno, pero ya eres amado. Y esa revolución genera entonces todo simbra toda la estructura de el Dios lejano que hace que al volverlo cercano se vuelve socialmente cercano. Esto entonces nos lleva al siguiente movimiento histórico, que es el que conocemos como la Edad Media. La Edad Media, que inicia propiamente en el año del 325, el movimiento de la Edad Media tiene un punto importante que marca históricamente, que es el movimiento que Constantino I, uno de los apóstoles de la Iglesia, él propone la celebración del Concilio de Nicea en la ciudad, obviamente, de Nicea, en el año 313, después de Cristo. ¿Y cuál es la intención de Constantino? La intención de Constantino es unificar todas las diversas perspectivas del mensaje de Jesús. Todas estas perspectivas crísticas, lo que pretende es agruparlas, porque Roma perseguía eso. ¿Qué característica tenía Constantino y los romanos? Es que ellos practicaban otro tipo de religión, que era la religión solaris, la religión que estaba concentrada mucho más en el tema del sol, y esta tradición está perdiendo fuerza. Roma está en decadencia. Y al Roma estar en decadencia y estar persiguiendo a los cultos cristianos, entonces dice, bueno, vamos a unificarlos. Decide cambiar la persecución
y le manda una invitación muy amigable a los líderes de todas las diferentes tradiciones cristianas, y entonces les entrega un sobre muy bonito, decorado, con crepé, iniciales así como si fueran de boda, y les dice, a ver tú, sacerdote, obispo, te entrego esta, y pues para que aceptes mi invitación, te voy a dar una pluma para que firmes de sí acepto, y una espadita por aquí que te ayuda a que sientas que está bien fría el filo del cuchillo de los romanos, para que voluntariamente aceptes la invitación. Y entonces voluntariamente son amenazados para ir al concilio de Nicea, y voluntariamente en este concilio de Nicea el propósito es poder unificar el criterio cristiano. Esta imagen que les pongo es una representación gráfica del concilio de Nicea. Lo que están ahí son todos los líderes más importantes de las tradiciones cristianas, y ven ahí sentado con una faldita toda fresca porque hacía calor, entonces, y traía boxers, eso sí era bueno, entonces, a Constantino, y en el centro lo que iba a ser el documento, que es la Biblia, el documento que iba a representar este concilio, este nuevo acuerdo, en donde iban a determinar qué evangelios o escritos iban a ser integrados en esta edición nueva, y cuáles iban a ser excluidos. ¿Cuál fue uno de los principios que soportan este criterio? Los principios metafísicos de Aristóteles. Cuando Aristóteles genera la construcción del principio y del modelo metafísico, Aristóteles en este modelo metafísico, meta más allá, físico, materia, más allá de lo físico, el modelo metafísico, jamás, por supuesto, Aristóteles pensó que esto iba a ser un modelo filosófico que permitiera argumentar la construcción de la integración en el Concilio de Nicea. Pero el modelo metafísico de la afirmación de que hay algo más allá de la materia se usa como un argumento y un criterio para poder afirmar e integrar todos los evangelios que pudieran fundamentar y afirmar que la tierra prometida está más allá de esta vida, que la verdadera liberación y el paraíso no está aquí, sino está más allá de esta vida, y que en esta vida hay que hacer una serie de méritos o buenas acciones que te permitan que en el momento de tu deceso y transición puedas pasar hacia la evaluación, y entonces pudieras tener acceso al paraíso. Este principio metafísico hace que se excluyan todo el tipo de información o evangelio escrito que pudiera sostener que Dios es en ti. Eso queda excluido porque eso no es metafísico, porque eso afirmaría que no es algo que está más allá, es algo que está aquí. Y entonces se deja todo lo que describe lo que hagas aquí es para un beneficio allá. Así que pórtate bien aquí porque allá te puede ir bien. ¿Qué elemento emocional se usa? El miedo. El miedo como un controlador y regulador de la moral. Que no vayan a pensar que es algo que se usa en las familias cuando a los niños les dicen, ay de ti donde hagas esto mal. No crean que es un modelo de la Edad Media, aunque funciona. Se los paso como tip, lo pueden usar. Entonces, es un modelo medieval, pero funcional. Entonces, es decir, la construcción y la modificación de la conducta es en base al temor. ¿Por qué? Porque no es lo que haces, sino es lo que algún día en el más allá va a ocurrir. Este modelo de la Edad Media es un modelo que por supuesto pueden sospechar que limita la capacidad de tener conciencia, porque no cultiva la conciencia al excluir que la conciencia no la ganas en el presente, sino
si haces el mérito suficiente. De ahí la relevancia del concilio de Nicea. Hay un personaje que fue perseguido en la Edad Media que se llamó Arío, y este personaje, que fue un sacerdote, él afirmaba: Jesús no fue un Dios, Jesús fue un hombre que vivió entre nosotros, con nosotros, y estuvo conectado. Y bueno, como él rompía el criterio metafísico, pues lo persiguieron y le ayudaron a llegar más rápido al paraíso. Eh, y bueno, Arío muy torpemente se cayó varias veces en la misma espada, y entonces, pues al final se suicidó con quién sabe cuántas puñaladas en la espalda. Todavía no se sabe qué flexibilidad tenía para hacerlo, pero fue suicidio, no crean que fue homicidio. Entonces, fue un asunto muy azaroso. Años después, dentro del periodo de la Edad Media, que dura 1000 años este periodo, surge la santísima, lindísima, hermosísima y queridísima Inquisición. Y esta queridísima, hermosísima, amadísima Inquisición, que nace en el año de 1184, es una forma en la que se establecen los métodos de conversión a la creencia de manera amorosa o coercitiva. Eh, bueno, es que a veces golpear a la gente, ya saben que uno lo hace por amor, no lo hace por desesperación. Entonces, cuando alguien le pega a alguien, es por amor, ¿no? Mira, te voy a pegar porque quiero que entres al camino del bien. No me importa lo que pienses, es lo que yo pienso. Entonces, bueno, surge la santísima, hermosísima, lindísima Inquisición, y esta hermosísima Inquisición, que es como uno de los métodos de convencimiento que usa Constantino, es un método en donde se persigue a todo aquel libre pensador y se privilegia a todos aquellos que se vuelven borregos seguidores. Afortunadamente eso fue en la Edad Media, y hoy las empresas no esperan que la gente piense como el líder piensa. ¡Uf, qué alivio! Hoy ya no vivimos en la Edad Media pensando en que tú, familiar mío, hijo mío, al tener un pensamiento diferente al de la tradición de esta familia noble, pienses diferente y lo hagas diferente, no te sientas con el temor de que vas a ser excluida o excluido, porque ya no estamos en la Edad Media. Y cuando te afilias a grupos de empresarios, a grupos filosóficos, religiosos, hay de ti donde pienses diferente, porque te vamos a sacar. Ah, no, creo que eso no pasa, porque eso fue en la Edad Media. Perdón, luego me confundo con los tiempos, pero bueno, eso fue en la Edad Media, afortunadamente ya pasó. Seguimos en el modelo terracéntrico, en donde yo soy el centro del universo. Y entonces yo, al ser el centro del universo, pues tengo un pensamiento bastante restringido y limitado. Pero como tengo el poder, entonces yo tengo el poder, yo puedo mandar. Eh, por alguna razón, el Imperio Romano de todos modos cae, no lo logra, pero sí sienta las bases para la alianza entre la religión y la política. Y entonces, al sentar las bases de esta alianza del poder de la fuerza, el poder militar, con el poder de iba a decir manipulación, pero no lo voy a decir, con el poder de la espiritualidad libre y libre pensadora, entonces se entiende que es una combinación muy potente. Y si además por ahí tenemos de compadre al dueño de los barcos que hacen el comercio y que por ahí sirven pues para llevar también mi mensaje, y llévelo, 2 por 1, promoción del Buen Fin, entonces eh, todavía nos conviene mucho más. ¿Qué surge en este periodo? Eh, Tanto en el periodo terracéntrico es el principio del feudalismo. Con la caída del Imperio Romano, entonces surgen los feudos. Y entonces cuando surgen los feudos, surgen los dueños de las tierras. Afortunadamente, hoy ya no ocurre también, ya superamos esa Edad Media, y ya no es como que es el dueño de las tierras y de los negocios de la ciudad o de... No, ya estamos muy tranquilos, hemos logrado generar una cultura democrática madura,
Y entonces tenemos oportunidades extraordinariamente potentes para trabajar a favor de que alguien se enriquezca. Así que damos muchas gracias por eso. Entonces, en este surgimiento de los feudos, seguimos condicionados a no puedo pensar ni ser tan libre pensador, porque si lo hago, entonces la santísima, hermosísima, lucidísima, queridísima, amadísima Inquisición me va a ayudar a entender de qué trata la vida. Lo estoy viendo en el transversal de los años y pudiéramos empezar a entender por qué es que estamos tan acostumbrados a adherirnos a ideas y no a pensar nuestras propias ideas. Surge entonces la revolución científica. Por ahí unos cuantos locos, menos entusiastas y más observadores, empiezan a sospechar que el modelo terracéntrico no se es capaz de sostenerse. Y entonces Copérnico, en 1400 y pico, por ahí 1500, empieza a afirmar, ¿qué creen, chicos y chicas? ¿Qué creen? Nosotros no somos el centro del universo, es el Sol. Y cuando él hace esta afirmación, pues es un poquito como quitarle el protagonismo al artista, ¿no? Y es como decir, ya no entrevisten al artista del momento, entrevisten al equipo que hay detrás del artista, porque ellos hacen que brille el artista, y el artista no va a estar muy contento. Y entonces los artistas empiezan a protestar y dicen, agarren a ese que está poniendo el desorden. Usemos métodos amorosamente disuasivos para 2, 3 encerrones, un poquito de tortura amorosa, pero pues quizás con esto pudiera él reflexionar voluntariamente sobre quién es el que tiene el poder. Kepler, posterior a Copérnico, incluso es llevado a juicio por sostener y defender la teoría de Copérnico, y después Galileo, otro desordenado. Les estoy presentando personas que tengan cuidado si los ven por algún lado, no se junten con ellos. Y Galileo también es llevado a juicio por defender esta teoría. Y ahí sí, Galileo mucho más conocido, pues sí, de todos modos se mueve, ¿no? Entonces, esta revolución científica nos lleva a una nueva etapa de la humanidad que es conocida como el modelo heliocéntrico. Helios, fuego, sol, céntrico. Entonces, este modelo heliocéntrico nos saca de el momento en donde el protagonista es el hombre y la divinidad asociada al hombre. Se rescata en este punto las grandes culturas ancestrales como los celtas, como los mayas, que tienen una relación con los elementales y que más que antropomorfizar a los elementales, están conectadas con la naturaleza. Este modelo heliocéntrico nace dentro del rango de la temporalidad de la Santa Inquisición, y bueno, se han de imaginar que los grandes científicos tenían que ocultar sus descubrimientos y participar en comunidades secretas de conocimiento que eventualmente se vuelven las comunidades que hacen el contrapeso ante los movimientos dogmáticos que afortunadamente ya no vivimos en el mundo, nos hemos liberado del dogma y de la creencia de que debes de hacerlo. Entonces, qué alivio tan bonito, pero quizás sigamos un poquito medios Edad Media. Entonces, este modelo heliocéntrico también da la pauta para cuando empieza a perder fuerza la Edad Media y el oscurantismo y toda esta persecución y este punto de quiebre en donde se va generando mucho más un modelo introspectivo, se va empezando a generar esta reconciliación, pero vean cuántos siglos llevamos dolidos de no pensar. Y llegamos al año 1300. Si el concilio de Nicea fue en el año 325,
1000 años después de que hubo mucha gente perseguida, asesinada, sometida, menospreciada, 1000 años después empieza a surgir el pensamiento renacentista. Y en este punto que en Italia surge este pensamiento, es el punto que marca el fin de la Edad Media. El Renacimiento marca el fin de la Edad Media y esto entonces nace a un nuevo modelo en donde ahora el hombre se vuelve el centro de la atención, no del universo, sino mi principal atención ahora es el hombre, con algunos peligros que vale la pena también mencionar. Se abandona la idea de la felicidad después de la muerte. Entonces, el modelo metafísico entra de alguna manera en decadencia. Más bien, tiene una propuesta antagónica. No entró en decadencia porque a la fecha, no importa que tú y yo sepamos que la vida se disfruta aquí y ahora, de todos modos, por si las dudas, el domingo voy y me confieso. Pues, ¿quién quita? Nadie le estorba una confesadita, ¿no? Entonces, como a nadie le cae mal eso, pues yo me la echo. Bueno, yo no, pero algunos. Entonces, este modelo renacentista empieza a priorizar el triunfo individual sobre el colectivo. Y este, si bien es un punto que marca el fin del oscurantismo, también marca una inercia que venía tan reprimida que en el momento en que explota y florece, se lanza a otro extremo. Y este extremo privilegia el hedonismo. Y entonces, al privilegiar este triunfo individual y este renacimiento de las artes en este nuevo modelo, genera toda la expresión de Da Vinci, Miguel Ángel, El Greco, Botticelli, y todo este nacimiento del modelo antropocéntrico, centrado, que es los principios de los modelos humanistas, que va del siglo XIV al siglo XVI, nos ayuda de alguna manera a empezar a sanar heridas profundas, pero no necesariamente es el modelo más saludable. ¿Por qué? Porque florece, explota y se extrema. Y entonces, al irse a un extremo, este modelo antropocéntrico tampoco está centrado en la construcción de conciencia, sino en la construcción de hay que recuperar lo que no pude disfrutar en todo este tiempo. Y entonces, este modelo del renacimiento en Italia, y si ustedes pueden observar, Italia es el florecer del arte, es el florecimiento de la escultura, de la pintura, es el privilegio de la expresión del cuerpo. Es decir, nos levantamos el hábito, nos levantamos, y ya que me levanté el hábito a las rodillas, pues de una vez me lo quito todo. Entonces, y ahora sí, tómenme fotos, háganme pinturas, escúlpanme, disfrútame y gózame. Entonces, es como el romper. Y si lo podemos pensar en la vida ordinaria, el modelo antropocéntrico pudiera ser que cuando venimos de familias muy moralmente rígidas, de repente no sabemos por qué alguien de la familia sale todo lo contrario. Y es como el renacimiento de la Edad Media. En algunas familias alguien es el renacentista y alguien es el de la Edad Media y alguien es la Santa Inquisición. Entonces de repente uno dice, ¿y por qué este salió tan diferente? Bueno, porque es una energía de compensación del sistema. Entonces, avanzando en el modelo antropocéntrico, que vamos pasando hacia el barroco, neoclasismo, romanticismo, realismo, vamos avanzando a lo largo de todas estas revoluciones que van generando muchos libres pensadores, sobre todo los libres pensadores que nacen en Francia a través del proceso neoclásico, en donde nacen los intelectuales de la Ilustración, el movimiento estoico. Entonces, en esta edad moderna es cuando Constantinopla
cae en decadencia y también viene esta Edad Moderna acompañando el evento del descubrimiento de América. Bueno, por lo menos para Europa que descubren América, ¿no? En este evento, paralelo, lo que va sucediendo en la época de la Edad Moderna es el aporte de Isaac Newton, que construye la ley de gravitación universal, dando nacimiento a la física clásica. Importantísimo aporte, porque el nacimiento de la física clásica es un aporte que nos permite tener una relación mucho más consciente frente a los fenómenos de la materia. Y cuando nosotros vemos la materia, tenemos algo que es como la golosina para el perfil neurótico, que es el control. Y aquí, por supuesto, no estoy diciéndole a nadie que tenga un perfil neurótico por querer tener el control y controlar las cosas que suceden en su trabajo, en su vida, con la gente, que todo esté dentro del control, no se salga de control, no sientan emociones que se les desbordan. No estoy hablando a título personal, que nadie se sienta aludido. Eh, Solamente Isaac Newton propone a través de esto la capacidad de poder observar los fenómenos a partir del estudio de la masa y el tiempo que tarda de trasladarse para poder empezar a predecir con esta cantidad de masa, con esta cantidad de fuerza, cuánto tiempo tarda en llegar a tal distancia. Entonces empieza a ser útil para la predicción y esto sin duda incide en muchos procesos de ingeniería que hoy siguen siendo útiles para la construcción de procesos mecánicos automatizados. Por lo tanto, muy valioso el aporte porque son principios que empiezan a desarrollar el pensamiento y diferentes disciplinas. También le acompaña en esta edad moderna la revolución del pensamiento representada por Francia y la revolución industrial también representada tanto en Francia como en Inglaterra. ¿Qué es esto? Después del nacimiento del proceso de la materia, la fuerza, y este desencadena en procesos productivos, y entonces pasamos de la era de la producción individual a la producción en serie, y con ello arrancamos la etapa moderna. ¿Qué es de las cosas que se pueden producir en serie? Armamento. ¿Y el armamento para qué? Pues para poder disuadir en otros, porque la Santa Inquisición pues actualiza también, ¿no? Pues no es lo mismo dar un latigazo que disparar un balazo. Entonces, uno también se actualiza. Y aunque la Santa Inquisición pareciera que oficialmente en 1821 termina, eh, pues no sé, como que se quedó instalado en algunas casas, en algunos gobiernos, en algunas estrategias de campaña política. Eh, y entonces todo esto va generando esta revolución en la edad moderna y este modelo va entrando en una etapa que marca el fin de esta etapa cuando Einstein dice que todo es relativo y entonces esto se vuelve un caos. A ver, espérame, si yo no tengo el control y todo es relativo, entonces, ¿de qué trata esto, no? Y con esta teoría de la relatividad nace el principio de la física cuántica. Y hay un evento que es el que lleva a Einstein a sospechar la física cuántica y la teoría de la relatividad, y es el estudio del fenómeno de la luz. ¿Ustedes sabían que de ahí surge el tema del estudio de la luz para la teoría? Él observando en un espacio que al encender la luz ilumina el espacio, pero en una esquina la luz dobla. Él se hace la pregunta, ¿cómo es posible que si los fenómenos son fenómenos lineales, en donde yo tengo una pelota y la viento con determinada fuerza a esta masa y la viento linealmente va a caer en un lugar que puedo observar en la línea de trayectoria? ¿Por qué la luz se comporta y se desdobla? En esa sospecha es la primera duda que él establece para poder entender que el comportamiento de los fotones
no ocurren de manera lineal, sino ocurren en un comportamiento de onda. Y eso fue muy buena onda, porque cuando descubre que esa es la onda, entonces dice, ¿cómo es posible que el fotón no va lineal aunque tiene una estructura molecular sólida? Si la estructura molecular es sólida, ¿por qué se dobla? Y entonces inicia el estudio de la relatividad para poder sospechar que el movimiento no solamente tiene un comportamiento material, que es lineal, sino también tiene un comportamiento de onda, que es el que hace que se doble la luz. Eso es lo que lleva a Einstein a la curiosidad de la teoría de la relatividad, en donde esta relatividad nos lleva a nosotros a entrar en el modelo humanista. Porque esto aplicado a la humanidad nos permite a nosotros entender que no podemos ser tan lineales y que la vida no trata de que tú y yo ocurramos en una sola dirección, en una sola forma de ser, y que tú y yo podemos estar ocurriendo a partir de la adaptación al contexto, la adaptación al medio ambiente. Esto eventualmente ya en la era actual ha llevado a una teoría, por ejemplo, la teoría de la biología de la creencia del doctor Lipstein, que voy a mencionar en un momentito más, pero la integración de la biología a la conciencia nos parece una oportunidad de reconciliación. Este modelo de la teoría de la relatividad nos va llevando hacia el poder avanzar al siglo XXI, en donde ya propiamente estamos saliendo de esto, en donde se determina un cambio de paradigma. ¿Y qué es lo que caracteriza a esta nueva generación? El propósito. Esta gran pregunta que no todo el mundo tiene muy clara. ¿Para qué? No es cómo hacerlo, es para qué hago lo que hago. Esta gran pregunta que nos genera a nosotros una revolución de la conciencia, nos empieza a presentar una pregunta incómoda de, ¿y esto que estoy haciendo está alineado con un propósito de vida? ¿Y esto que estoy haciendo está alineado con lo que dice el mundo que yo necesito tener? ¿Y lo necesito? ¿Y lo quiero? Cuando empiezan estas preguntas, entonces, en el siglo XXI, la felicidad toma un nuevo empuje, toma un nuevo carisma, se vuelve importante hablar de felicidad. Pero el mundo comercial y las fuerzas que confluyen, como el poder religioso, político y mercantil, entonces ahora se aseguran de tener precio, marca y vigencia. Entonces la felicidad tiene una marca de ropa, una marca de autos, una serie de centímetros en la cintura, un tono de tu cabello, una marca de bolsa, tiene una serie de condiciones que te dicen, dado que la felicidad es compleja, no te preocupes, yo te la voy a hacer más fácil, se llama iPhone. Y entonces te lo voy a entregar y te va a dar muchas funcionalidades que te van a facilitar la vida. Ah, ya se venció. Bueno, no te preocupes porque viene el iPhone 35. Entonces, tú esfuérzate que yo te voy a ayudar a ser feliz. Y entonces es la confusión. Vivimos en un siglo de confusión porque no está tan claro cómo serlo, pero sí sé que ya lo busco. Y entonces, en este siglo que no está tan claro, explotan las ofertas holísticas en el mundo. Y entonces tienes el coaching coercitivo, el coaching motivacional, la alineación de chakras, ángeles junto con la fibra para tallar los trastes, y entonces todo se vuelve súper holístico, y entonces en todo esto que se vuelve holístico, nos van imponiendo nuevos modelos en donde la búsqueda es genuina y la oferta es confusa. Hay una necesidad, por supuesto, de pasar del conocimiento del ser para convertirnos en un modelo que nos pueda generar paz. Y esto da el nacimiento al modelo ontológico.
Y el modelo ontológico viene de ontoi, porque no sé ontoi, y como no sé ontoi, pues me pierdo. Y entonces, para saber ontoi, ontos significa ser, y logos el estudio del ser, y el modelo ontológico es onta ese ser. Onta bebé, diría Diego Dientes de Sable en la Era de Hielo. Onta bebé. Entonces es modelo ontológico. De hecho, la película de la Era de Hielo se basa en el modelo ontológico y Diego es un filósofo ontológico, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con el saber, el ser. O sea, la búsqueda del ser se vuelve imperativa y evidentemente con ello se multiplican las ofertas. Y cuando se multiplican las ofertas, ya el lugar donde buscamos no es evidentemente la religión, porque la religión no genera preguntas, genera respuestas. Y lo que tú y yo tenemos son preguntas. Y al tener preguntas, lo que necesitamos es explorar. ¿Hacia dónde? Y este es el punto histórico en donde estamos transitando hacia un siguiente paradigma, que es el paradigma de la interconectividad. Hoy más que nunca, por cambio climático, por modelos ecológicos de pensamiento, por modelos globales en general, sabemos que lo que hago afecta a otros. Sabemos que mi pequeña acción hormiga incide en un cambio en el gran sistema y que no hay pequeña acción que quede sin efecto. Entonces, en este nuevo paradigma hacia el cual estamos caminando, es el paradigma en donde estamos entrando en el desafío de la coherencia. Mucho discurso de felicidad, mucho discurso de amor, mucho discurso de calidad de vida y poca calidad de vida y poco amor y poca felicidad. Mucho decimos, poco hacemos. La coherencia es el gran desafío. Los paradigmas de la verdad ahora son desafiados por la posibilidad de que sean diferentes, por la posibilidad de que pueda vivir de manera más apasionada mi vida. Y eso me da miedo. La posibilidad de realmente ser feliz me da miedo. La posibilidad de realmente dejar de relacionarme con el mundo como hasta ahora me he relacionado me da miedo. Y entonces esa posibilidad de vivirte una vida plena es más atemorizante que el mismo Freddy Krueger que te persigue en los sueños. Entonces, es mejor tener una pesadilla y despertarte que levantarte un día y decir, hoy puedes ser feliz. Decir, no, 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 mejor me quedo en mi casa. La velocidad que tenemos para que tú y yo manifestemos una idea de negocio, de conectarte con alguien, de conocer a alguien, es increíblemente rápida. Y ahora es imperativo poder unificar todos estos senderos del ser. De tal suerte que pudiéramos tener modelos más holísticos y menos dualistas, modelos menos dogmáticos y modelos más reflexivos. Y este modelo es el modelo que estamos estudiando en este fin de semana, que es el modelo del bien ser. Un modelo que establece filosófica, neurológica, biológica y psicológicamente la idea de que podemos unificar todos los puntos, que podemos conectar los puntos para encontrar un nuevo espacio de coherencia y sentido. Porque en este nuevo espacio de coherencia y sentido, pudiéramos entender que los grandes desafíos de la humanidad a través de la supresión del libre pensamiento y de la conciencia necesitan hoy encontrar el espacio pertinente para poder disfrutar del placer, para poder disfrutar del pensamiento diferente, para poder disfrutar del pensamiento que unifica, para poder estar en soledad, en paz, y para poder estar en compañía, en paz. Y este modelo nos lleva a un nuevo desafío que es hacia donde tenemos que caminar, que es el modelo de la unidad y la comunión. Y este modelo de la unidad y la comunión es un modelo que tiene que ver con el bien trascender. Y es la disolución de las fronteras culturales. Es un modelo en donde eventualmente no habrá fronteras. Un modelo en donde
posiblemente dejemos de necesitar visa, porque vamos a estar mucho más homologados en nuestras culturas, porque es muy fácil hoy conectar con un francés, con un tailandés, con un europeo, con un americano, con un asiático. Y las fronteras cada vez son más ilusorias. Y entonces dejan de tener sentido tantas barreras. Seguirán intentándolo, pero la humanidad va a trascenderlo. Necesitamos humanizar la tecnología para asegurar que la humanidad esté siempre usando la tecnología a favor del ser humano y no la tecnología por sobre el humano. Necesitamos entender que la destrucción y reconstrucción de los ecosistemas es labor de todos, no es del gobierno, no es de las fundaciones, es labor mía y es local, y lo puedo hacer. Y que necesitamos asignar un propósito trascendente a lo tecnológico antes de que lo tecnológico nos dé un valor operativo. Y cuando nosotros entendamos que estos modelos están a favor de nosotros y no en contra de nosotros, entonces estaremos en posibilidad de empezar a vivir desde la unidad. Y con esto voy a dejar, les quiero leer un pensamiento que el otro día se lo compartí a Arge, que es, lo escribí el otro día en un momento de inspiración y se los comparto, y si les gusta luego lo escribo y se los comparto también, que son mis deseos para la gente que estamos buscando improvisar una mejor calidad de vida. Y es este, dice: no confundas el trabajo con la vida. No confundas calidad de vida con mucho dinero. No confundas éxito con competencia. No confundas ser mejor con ser el mejor. No confundas tener agenda llena con agendar tiempo para disfrutar y convivir. No confundas el logro de objetivos con el logro de vivir con propósito. No confundas el ser aceptado con el ser amado. No confundas el decir sí o no con el miedo a ser excluido. No confundas la libertad con el atrapamiento y la prisión. No confundas tu tiempo de descanso con un servicio incondicional. No confundas el trabajar rápido con el disfrutar el trabajo. No confundas tu hora de comida con tu hora de trabajo. No confundas una velada con una reunión de negocios. No confundas la urgencia de responder un mensaje a lo trascendente de mirar a los ojos a quien tengas enfrente. Entonces, estos son mis deseos para todos nosotros para poder diluir las confusiones que nos abruman en la vida ordinaria, que creo que estamos abrumados porque no tenemos muy claro el sentido. Y esto último que les leo es una intención sensata de poder entender cuál es la diferencia entre una cosa y otra, y cuál es la diferencia entre decir y hacer, y cuál es la diferencia entre hablar de amor y amar, y cuál es la diferencia entre hablar de libertad y ser libre. Porque mientras unos hacen foros internacionales para hablar de la libertad, otros tantos están caminando libres en la montaña, riéndose y disfrutando el aire, mientras otros hacen ciencia del disfrutar el aire que te despeina. Mientras unos hablan de dietas extraordinarias para controlar el peso, otros disfrutan profundamente un helado. No teoricen la vida, vivan la vida porque es imperfecta con sus fallas. Y la oportunidad de poder construir conciencia no es solamente una posibilidad, es un compromiso moral que todos tenemos por descubrir y por manifestar. Así que esto es lo que teníamos para compartir con ustedes. Y muchas gracias por escuchar. Voy a parar la grabación y quisiera pues abrir un poquito de espacio a escucharles. Si quieren comentar algo.